Sábado 9 de marzo del 2024. En estas horas quiero hablar específicamente para aquellos seres vivientes humanos, personas, con excepción de humanoides también incluidos, que se encuentran liderando el gobierno eclesiástico de la Iglesia Bautista. He crecido escuchando y creyendo que el origen de la Iglesia Bautista era loable, era bueno, de que habían sido fervorosos cristianos que intentaron ser las primeras iglesias cristianas sinceras en América, pero el tiempo pasó y nuevamente el federalismo invadió las filas de las iglesias. El Estado de Unión se quiso unir a lo más puro que tiene la iglesia cristiana, quiso tomar el pensamiento de los creyentes y cayeron en denominación, un tipo de administración en los cuales aleja a la iglesia cristiana de la normalidad eclesiástica. Pasado el tiempo, muchos intentaron considerarme fundamentalista. Posteriormente, algunos reconocieron de que no reunía los requisitos de fundamentalista y que la trampa del fundamentalismo no le salía. Y este aquí que la palabra de Dios deja una reflexión en base a los orígenes que hay que remontar, en los cuales quisiera hablar en esta mañana. Uno de los versículos que más utiliza y domina la Iglesia Bautista, y ojalá que no la Iglesia Bautista traición, convencido de que posiblemente debe haber un renombramiento de las letras, es que Mateo capítulo 14 sería la base de por qué hacer una reforma. Por aquel tiempo, dice Mateo, el capítulo 14, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Verán en mi timeline que tropas en Avellaneda creo que declararon que no tenía características de tetrarca. Dejé en mi carpeta, en mi cuenta, el término tetrarca cuando entendí lo que era un tetrarca y acepté de que no soy un tetrarca, pero fuimos invadidos y a la vez cómplices los habitantes, y cuando me incluyo por una ética de representación a los habitantes que no reúnen requisitos en base a una ética de espacio nada más. No pertenezco a ellos, no pertenezco a los tetrarcas, pero hubo un tiempo que Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús, tal como lo había sido Salomón, tal como lo demostraba en algunos momentos la tribu de Judá, y fue así que le dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista. Han pasado años donde en las 12 guerras Satanás intentó de que sea Juan el Bautista. En mi mente, los especialistas en informática, en neurociencia, en psicoanálisis, inclusive en psiquiatría, pueden verificar esto que estoy diciendo. Siempre mi impulso fue: estudié en un instituto con ese nombre, pero yo no soy Juan el Bautista. Bauticé como Juan el Bautista, pero no soy Juan el Bautista. Me bauticé
como lo bautizaron a Jesús y como bautizaba a Juan el Bautista. Desde aquí de que fuimos traspasados por las velas, los habitantes en América, y guardaban una parte letal que el pueblo americano ya no sentíamos, empezando por mi persona. Era llegar a este versículo y no parar a reflexionar. Y ha llegado un punto cúlmine donde hay que parar a reflexionar y ver si hay que reformar las letras, entendiendo que fue un origen loable y que los teístas tomaron todo el sistema, generaron teología pura, pero no están al nivel de lo que significa el mensaje cristiano y la iglesia eclesiástica en el mundo de hoy. Él ha resucitado entre los muertos. Por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Elizabeth había sufrido el cambio de niños Elizabeth sufrió posiblemente la antropofagia pre-nacimiento y le pusieron un niño posiblemente aparecido. Poderes milagrosos que vemos, que hacen aviones, que hacen ómnibus, que en el tiempo de Jesús hacían catedrales, que hicieron el Estado, todas instituciones creadas por Miguel, el aparecimiento del día en la mañana sin construcción alguna, mármol, aparecidos como materia, parecería que crediticia y es material demonio. Satanás se había especializado en destruir los vínculos. Y Elizabeth sufrió el cambio. Había sido resucitado entre los muertos. Tenía poderes milagrosos. No sufrió Juan el Bautista la muerte y nuevamente lo levantaron. Quisieron dejar sin vida a Elizabeth. Quisieron dejar sin vida a Juan el Bautista. Y ya era alguien inanimado sin vida. Quisieron que los poderes milagrosos de las velas sean el milagro en la vida de los cristianos y de esa manera infiltrarse en la eclesía, en lo más puro que pueda llegar a tener una iglesia cristiana. Herodes, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Me he enterado en el 2024, de que he tenido vínculos de muertas inanimadas. El yerno no era yerno normal. La iglesia, los falsos bautistas y a la vez los verdaderos bautistas y a la vez los falsos milagros y a la vez los verdaderos milagros estuvieron constantemente burlándose del espíritu de la vida. Aquel muerto inanimado tenía ráfagas de rectitud, como lo tuvieron y lo tienen algunos muertos inanimados, que no es posible prolongar
la vida inanimada en muertos. Solo se vive una vez. Era muy chiquito cuando España había informado una monarquía, conceptos que dejaban en las canciones, y una de las canciones que sonaba constantemente era aquella canción Solo se vive una vez. Va explicando por qué el gozo de la vida en el contexto del pensamiento español, pero enfatiza solo se vive una vez, solo se vive una vez. Juan el Bautista tenía esas ráfagas. No te es lícito tenerla. Había estado al lado de una madre viviente, pero era hija de una fallecida. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó entre ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Y ella, instigada por su madre, dijo: «Dame aquí una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Y aunque el rey se entristeció a causa de su juramento y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Quiero dar por finalizado y por inicio a todos los que hacen criminología la posibilidad de hacer circuitos de decapitamiento. El fin de la intención del decapitamiento, donde tu madre, Juan Bautista, no era tu madre y lo sabías, te haces el rector y simulás ser rector, pero sabes de que tu madre no es tu madre, y la otra que danza también tiene una madre, y quiero la cabeza de ese para que mi madre haga justicia de esa madre. Está toda la teología en los cuales los bautistas pueden iniciar un cambio urgente para que nunca más ningún cristiano deba sufrir decapitamiento como el principio de la antropofagia, que es lo que más sufre no solamente este continente, sino el mundo. Se lo comunicaron a Jesús. Jesús se entristeció, pero ascendió a los cielos y en el cielo no sintió ya la muerte, solamente la vida. Y a partir de allí, que en todos estos años de ministerio público, intentó de todas las maneras hacerme sentir de que había bautismos que no eran válidos. Jesús, 2000 años, defendió la verdad y, como verán en mi timeline en Thread, logró la equivalencia no gracias a Brachetti, sino a su defensa de más de 2000 años, intentando hacer sentir a los pastores y ministros que el oficio de administrar los bautismos son exclusivamente para seres vivientes, personas, humanos. No quisiera decir excepción humanoides, seres vivientes, personas humanas, que entienden que el decapitamiento está de por medio, que entienden de que Jesús mismo, el agua que no se puede invalidar, diría Hechos de los Apóstoles, en la experiencia de Cornelio, es que tiene validez de que Él estuvo entre nosotros y no fue el tubo, estuvo entre nosotros, sintió el agua y cumplió lo que había que cumplir. Pero no es posible seguir sufriendo bautismos luteristas
porque coincide la corbata, porque tiene las mismas líneas, porque consiguieron los dos botoncitos. No podemos ser más burlados los humanos en este continente y en todo continente del mundo que abrazan el mensaje cristiano, que es la base de la pureza de la legislación judicial en el mundo. Los países que quieren tener derecho y dicen mis fronteras son mis fronteras y mi tierra, se basan en la pureza de la Biblia y en la experiencia como ejemplo. No podemos ser soporte por dentro de ellos. Les pedimos por favor a todos que entiendan esa diferencia. El oficio real es como casi paralelo a la administración pública. La administración pública ve el ejemplo, pero cuando menos se da cuenta atacan con el Estado. La Iglesia y el Estado estuvieron y estarán separados, ya que el Estado es el origen, el Estado tiene origen en el catolicismo romano. Quiere decir que el mensaje cristiano, los cristianos, estaremos siempre separados no de nuestras esposas, sino del origen del Estado, que es el catolicismo. Y si hay una simpatía y si hay un mutuo servicio, no abusen la administración pública. Hay historias de decapitamiento que hay que levantar. Hay simbología muy, pero muy delicada que no podemos sufrir. Los traumas de muchachos que trabajan para la administración pública, pero finalmente terminan recibiendo dinero del Estado y vienen a pedir socorro porque quedan traumados, porque quedan... Los cristianos debemos mantenernos en estructuras psicológicas, en estructuras... No podemos donar la mente. Hay temas demasiado delicados como para mezclarnos. Se lo comunicaron a Jesús. Sepultaron a Juan el Bautista. Recogieron el cuerpo los discípulos y Juan el Bautista descansó. Para todos aquellos que son muertos inanimados, que sea el comienzo del inicio de una defensa. Recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y que de esa manera el poder de Dios se manifieste en el mundo, en los humanos, que debemos multiplicarnos y fructificarnos, entendiendo que no hay solamente hay hostilidad, para que haya verdaderos milagros, que no haya más poderes ocultos, que los Sodoma no invadan más territorios ajenos, que el mensaje cristiano se mantenga puro sin engaño, que la denominación no nos domine y que lo nominal sea algo natural en todo oficio ministerial. Que Dios bendiga a la Iglesia Bautista en estos momentos difíciles de tristeza por algo que nos embarga a todos y que podamos tener la plena seguridad que las nuevas letras serán aprobadas por Elohim, quien asume las letras de Jesús.